¿Cuántas veces has sentido que todas las puertas están cerradas? Que por más que intentas, las oportunidades parecen esquivas y el camino se llena de obstáculos. Hoy quiero decirte algo poderoso. Hay una práctica secreta que puede cambiarlo todo. No es magia, no es suerte. Es un principio espiritual que pocos aplican, pero que tiene el poder de hacer que Dios abra todas las puertas en tu vida. Si sientes que el avance se ha detenido, que la respuesta no llega, quédate conmigo, porque lo que descubrirás hoy podría ser la clave que has estado esperando. Quiero que te hagas una pregunta ahora mismo. ¿Cuántas veces has sentido que todas las puertas se han cerrado? Que hiciste lo mejor que pudiste, que te esforzaste, que intentaste avanzar con todas tus fuerzas, pero parecía que todo a tu alrededor decía no. Es frustrante, ¿verdad? Es como si cada intento terminara en el mismo callejón sin salida, como si algo invisible te impidiera alcanzar lo que tanto deseas. Tal vez lo sentiste en tu carrera, cuando buscaste oportunidades, y cada una se evaporó justo cuando pensabas que estabas cerca. Tal vez fue en tu vida personal, con sueños que parecían al alcance de tu mano, y de repente se desmoronaron. O en tu fe, cuando oraste, clamaste y esperaste una respuesta, pero solo encontraste silencio. Es fácil sentirse rechazado en esos momentos. Es fácil pensar que, si las puertas no se abren, es porque no eres lo suficientemente bueno, no eres digno, o simplemente Dios no te está escuchando. Pero aquí es donde quiero decirte algo que cambiará tu manera de ver las cosas. Las puertas cerradas no son un castigo, son una estrategia divina. No son el final de la historia, son una invitación a algo mayor. Dios no te cierra puertas para dejarte afuera. Lo hace porque está preparando algo que aún no puedes ver. Quiero que imagines por un momento que estás en un pasillo lleno de puertas. Caminas, intentas abrir una, pero está cerrada. Pruebas otra, y también está bloqueada. Te desesperas. Empiezas a golpear las puertas, a empujar con fuerza, hasta que el cansancio te consume. Y justo cuando estás a punto de rendirte, algo sucede. Una puerta al final del pasillo se abre sola, sin esfuerzo, sin lucha, sin tener que forzar nada. Y cuando entras, te das cuenta de que lo que hay al otro lado es infinitamente mejor de lo que habías intentado obtener con tu propia fuerza. Porque aquí está la verdad. Cuando Dios cierra una puerta, no es para negarte algo. Es para protegerte y redirigirte. Él ve lo que tú no puedes ver. Sabe lo que hay detrás de cada oportunidad, cada relación, cada decisión. Y a veces, lo que tú ves como la gran oportunidad de tu vida es, en realidad, una trampa disfrazada. Tal vez en este momento estés aferrado a una puerta que Dios ya cerró. Quizás sigues mirando hacia atrás, lamentándote por lo que no se dio, sin darte cuenta de que hay algo mejor delante de ti. Pero aquí está el problema. Mientras sigas enfocado en la puerta cerrada, no verás la que Dios está abriendo. Hace años, aprendí una lección que cambió mi perspectiva. Era un momento en el que todo parecía salir mal. Las oportunidades que esperaba no llegaban, los planes que tenía se desmoronaban, y la sensación de estar atrapado era sofocante. Día tras día, intentaba abrir las mismas puertas, sin darme cuenta de que estaba desgastándome en vano. Hasta que un día, después de tanto intentar, simplemente solté. Solté la idea de cómo debían ser las cosas. Solté la frustración de querer forzar algo que no estaba destinado para mí. Y fue entonces cuando lo entendí. No era que Dios no me estaba escuchando, era que estaba esperando a que dejara de insistir en lo que no era para mí. Es difícil aceptar esto cuando estás en medio del proceso. Es difícil ver una puerta cerrada y no sentir que has fracasado. Pero quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces en tu vida has mirado hacia atrás y has agradecido que algo no se haya dado como querías? Quizá en su momento dolió, pero hoy puedes ver que fue lo mejor que pudo haber pasado. Porque así es Dios.
Él cierra puertas que parecen perfectas a nuestros ojos, pero que en realidad nos hubieran llevado a un destino equivocado. Y si en este momento sientes que todas las puertas están cerradas, quiero que entiendas algo. No es porque Dios te haya olvidado, es porque está preparando la puerta correcta. Pero aquí está el secreto. Para encontrar la puerta correcta, tienes que dejar de intentar abrir las equivocadas. No puedes recibir lo nuevo si sigues aferrado a lo viejo. No puedes avanzar si sigues estancado en lo que no funcionó. Y no puedes ver lo que Dios está preparando si tus ojos siguen puestos en lo que perdiste. Ahora, quiero que pienses en tu vida. ¿Qué puertas han sido cerradas recientemente? Tal vez un trabajo que no se dio, una relación que terminó, un sueño que parecía estar al alcance y se desvaneció. En lugar de preguntarte, ¿por qué Dios me cerró esta puerta?, quiero que hagas una pregunta diferente. ¿Para qué Dios me cerró esta puerta? Esa simple pregunta cambia todo, porque te saca del papel de víctima y te pone en una posición de expectativa. Ya no ves la puerta cerrada como un obstáculo, sino como una señal de que algo mejor está en camino. Piensa en José, en la Biblia. Dios le había dado un sueño grandioso, pero en lugar de ir directo a su destino, pasó por una serie de puertas cerradas. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. A simple vista, todo parecía indicar que nunca llegaría a donde Dios le había prometido. Pero lo que José no sabía era que cada puerta cerrada lo estaba llevando exactamente al lugar donde debía estar. Porque aquí está la verdad. Cuando caminas con Dios, ninguna puerta cerrada es una pérdida. Cada una es parte del proceso. Cada no que recibes es una redirección. Cada retraso es una preparación. Cada aparente fracaso es una pieza del plan perfecto de Dios. Ahora, quiero que hagas algo. Cierra los ojos por un momento e imagina esa puerta que se ha cerrado en tu vida, la que te ha causado dolor, frustración o incertidumbre. Y ahora, visualiza que detrás de esa puerta, en un lugar que aún no puedes ver, hay algo mucho más grande, más hermoso y más alineado con tu propósito. Porque lo hay. Dios no te cierra puertas sin razón. Cada una de ellas tiene un propósito, y cuando llegue el momento, entenderás por qué fue necesario que algunas se mantuvieran cerradas. Y cuando eso pase, cuando finalmente veas lo que Dios ha estado preparando, mirarás atrás y dirás, ahora lo entiendo. Ahora veo que todo este tiempo, Dios nunca estuvo cerrándome el camino. Estaba guiándome hacia el correcto. Quiero que pienses en esto. ¿Qué haces cuando nadie está mirando? No cuando tienes la presión de los demás, no cuando alguien espera que des lo mejor de ti, sino en esos momentos donde podrías elegir hacer lo correcto o ignorarlo porque nadie te juzgará. Es fácil creer que las puertas se abren por talento, conexiones o buena suerte. Pero aquí está la verdad que muchos ignoran. Las puertas que Dios abre en público dependen de la disciplina y fidelidad que demuestras en privado. Mucha gente busca la bendición visible. Quiere éxito, reconocimiento, respuestas inmediatas, pero pocos están dispuestos a sembrar en lo oculto, a trabajar cuando nadie los aplaude, a mantenerse firmes cuando todo parece estancado. Y esa es precisamente la diferencia entre quienes ven puertas abrirse y quienes pasan la vida golpeando sin recibir respuesta. Dios no abre puertas al azar. Él observa lo que haces cuando nadie te ve. Observa cómo manejas lo que ya tienes antes de confiarte algo más grande. Observa cómo actúas en lo pequeño antes de entregarte lo extraordinario. Piensa en la historia de David, un joven que fue elegido para ser rey. Pero antes de eso, pasó años en el anonimato, cuidando ovejas. Nadie lo veía, nadie lo celebraba, pero Dios sí. En esos campos solitarios, mientras se enfrentaba a osos y leones para proteger su rebaño, estaba siendo preparado para enfrentar gigantes y liderar un reino. Ahora, quiero que reflexiones en tu propia vida. ¿Cómo estás manejando el tiempo de preparación? Porque lo que hagas en este momento, cuando crees que nadie está mirando, es lo que determinará las oportunidades que vendrán después.
Mucha gente espera que Dios les entregue una bendición sin haber demostrado que pueden manejarla. Quieren éxito, pero no están dispuestos a trabajar en la excelencia cuando aún están en lo pequeño. Quieren que se abran puertas, pero no han sido fieles en los espacios donde ya están. Y aquí está el problema. Dios no promueve a quien no está listo. Las pruebas que enfrentas hoy no son un castigo, son una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que puedes manejar más, para fortalecer tu carácter, para desarrollar la disciplina que necesitarás cuando la puerta finalmente se abra. He visto a personas impacientes, desesperadas por ver un avance, sin darse cuenta de que lo que hacen en lo oculto está construyendo o destruyendo su futuro. Porque cada decisión que tomas en secreto, tarde o temprano, se reflejará en lo público. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué pasaría si todo lo que haces cuando nadie te ve, Dios lo hiciera visible? Si cada decisión en lo privado, cada pensamiento, cada acción en la oscuridad fuera proyectada a la luz, ¿te sentirías listo para recibir lo que estás pidiendo? Porque aquí está la clave. Dios prueba la integridad en lo secreto antes de dar influencia en lo público. Es fácil ser generoso cuando todos están mirando, pero ¿eres generoso cuando nadie lo nota? Es fácil trabajar con excelencia cuando esperas reconocimiento, pero ¿trabajas con la misma pasión cuando nadie lo ve? Es fácil ser amable cuando te conviene, pero ¿eres igual de íntegro cuando crees que no hay consecuencias? Las puertas no se abren porque empujas con fuerza, se abren porque en lo secreto fuiste probado, y Dios vio que estabas listo para lo que sigue. Mucha gente ora por oportunidades, pero no se prepara para recibirlas. Quieren un mejor trabajo, pero en el que tienen ahora son mediocres. Quieren relaciones sanas, pero no están dispuestos a sanar primero lo que llevan dentro. Quieren que Dios les confíe más, pero no han sido fieles con lo poco. Aquí está la verdad que pocos quieren escuchar. Dios no te da lo que pides, te da lo que puedes manejar. Si no has demostrado que puedes administrar bien lo que ya tienes, ¿cómo esperas que Dios te dé más? Piensa en alguien que ora por prosperidad pero no maneja bien sus finanzas. ¿Crees que más dinero solucionará su problema? No, solo amplificará sus malos hábitos. Piensa en alguien que quiere un matrimonio sólido pero no trabaja en su carácter. ¿Crees que encontrar a la persona correcta resolverá todo? No, solo traerá los mismos problemas a una nueva relación. Porque lo que Dios está mirando no es solo lo que deseas, sino lo que haces mientras esperas. Quiero que visualices esto. Estás en un escenario enorme, con miles de personas observándote. Pero antes de llegar ahí, pasaste años ensayando en una sala vacía, sin aplausos, sin reconocimiento, solo con la determinación de mejorar cada día. Y cuando finalmente te dan la oportunidad de estar frente a la multitud, no es suerte. Es el fruto de todo lo que hiciste cuando nadie miraba. Así es como Dios trabaja. No te expone antes de que estés listo. Y lo que determina si lo estás o no es lo que haces en lo oculto. Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si comenzaras a actuar hoy como si ya estuvieras en la posición que deseas? ¿Cómo cambiaría tu nivel de excelencia? Tu mentalidad, tu disciplina. Si supieras que lo que haces en secreto es la clave para lo que Dios abrirá después. Porque aquí está el secreto que pocos entienden. Las puertas no se abren cuando llegas, se abren cuando te conviertes en la persona capaz de atravesarlas. Si quieres un futuro diferente, empieza a actuar como esa persona ahora, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que nadie más ve. Dios no va a poner algo valioso en manos de alguien que no está listo para sostenerlo. Pero si demuestras en lo secreto que eres fiel, disciplinado e íntegro, las puertas que parecen cerradas no solo se abrirán de par en par sin que tengas que forzarlas. Ahora quiero desafiarte a ti algo. Hoy, antes de terminar el día, elige una acción en lo secreto que puedas mejorar. Tal vez sea tu manera de trabajar, tu tiempo de oración, tu integridad en cosas pequeñas, porque lo que hagas en lo privado no pasará desapercibido en lo espiritual.
Dios ya tiene preparada la puerta correcta. Solo está esperando que estés listo para atravesarla. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Qué pasaría si la respuesta que has estado esperando de Dios no dependiera de que hicieras más, sino de que reconocieras más? Vivimos en un mundo donde nos enseñan que el éxito se trata de empujar, luchar y forzar puertas hasta que se abran. Se nos dice que si algo no está funcionando, el problema es que no estamos haciendo lo suficiente. Pero hay una verdad que muy pocos entienden. Hay puertas que no se abren con esfuerzo, sino con gratitud. La gratitud es una llave invisible que tiene el poder de cambiar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Porque cuando agradeces, no solo reconoces lo que Dios ya ha hecho, sino que activas lo que aún está por venir. Mucha gente cree que agradecer es algo que hacemos después de recibir una bendición, después de que la puerta se abra, después de que el milagro suceda, después de que las cosas cambien. Pero aquí está el error. La gratitud no es una reacción, es un detonante. No es algo que haces cuando las cosas mejoran. Es algo que haces para que mejoren. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si, en lugar de quejarte por lo que no tienes, empezaras a agradecer por lo que ya está en camino? Es fácil agradecer cuando todo va bien. Es fácil dar gracias cuando las puertas están abiertas, cuando las oportunidades llegan, cuando los problemas desaparecen. Pero la verdadera gratitud no se prueba en la abundancia, sino en la espera. Imagina que estás parado frente a una gran puerta cerrada. Has intentado abrirla de todas las maneras posibles. Has orado, has trabajado, has tocado una y otra vez, pero sigue cerrada. La mayoría de las personas en ese punto se frustran, se rinden o empiezan a dudar. Pero lo que pocos saben es que esa puerta no está cerrada con llave. Solo está esperando ser girada con gratitud. La gratitud es un acto de fe. Es decirle a Dios, confío en ti incluso cuando no veo la respuesta. Es reconocer que, aunque no entiendas el proceso, sabes que el propósito es perfecto. Si hay algo que aprendí con el tiempo, es que Dios no bendice un corazón que solo sabe quejarse. Las quejas son la evidencia de que confías más en tu problema que en el poder de Dios. Y cada vez que te quejas, sin darte cuenta, estás cerrando la puerta que Dios quiere abrir. Porque aquí está la verdad. Un corazón que se queja no puede recibir bendición, pero un corazón agradecido se convierte en un imán para los milagros. Hay una historia que siempre me impacta. La historia de Jesús alimentando a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Es un relato que la mayoría conoce, pero hay un detalle clave que muchos pasan por alto. Antes de que el milagro sucediera, Jesús hizo algo que cambió todo. Levantó la mirada y dio gracias. Fíjate en esto, no dio gracias después de que la comida se multiplicara. Lo hizo antes de que hubiera suficiente, antes de que la provisión fuera evidente, antes de que la multitud viera el milagro. Y fue ese acto de gratitud el que desató lo imposible. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué áreas están estancadas porque en lugar de agradecer, has estado reclamando? Tal vez has estado pidiendo un avance financiero, pero en lugar de agradecer por lo que ya tienes, solo te enfocas en lo que falta. Tal vez has estado esperando que una relación mejore, pero en lugar de agradecer por la persona que tienes al lado, solo ves sus defectos. Tal vez has estado orando por un nuevo trabajo, pero no has agradecido por las oportunidades que ya tienes. La gratitud es un cambio de enfoque. Deja de ver lo que no tienes y empieza a ver lo que sí. Y cuando cambias tu enfoque, cambia tu realidad. Quiero que hagas este ejercicio ahora mismo. Tómate un momento y piensa en 3 cosas que tienes hoy y que en algún momento de tu vida oraste por ellas. 3 cosas que alguna vez fueron una petición y hoy son una realidad. Es fácil olvidar. Es fácil acostumbrarse a las bendiciones que un día fueron un milagro. Pero cuando recuerdas y agradeces, algo dentro de ti cambia. Tu energía cambia, tu fe se fortalece. Y, lo más importante, empiezas a atraer más razones para agradecer. Porque aquí está la clave. Dios no bendice a los que viven esperando más, bendice a los que reconocen lo que ya tienen. Imagina que le das un regalo a alguien
y ni siquiera lo valora. ¿Tendrías ganas de darle más? Probablemente no, pero si esa persona lo recibe con gratitud, con alegría, con aprecio, ¿cómo te sentirías? Querrías darle más. Dios es igual. No te dará más si no valoras lo que ya tienes. Hay personas que pasan la vida esperando que algo externo cambie para ser felices. Creen que cuando consigan ese trabajo, cuando encuentren esa pareja, cuando tengan más dinero, entonces podrán agradecer. Pero la gratitud no es el resultado de la bendición, es la causa. Cuando aprendes a agradecer en medio de la dificultad, cuando das gracias antes de ver la respuesta, cuando reconoces lo bueno incluso en lo pequeño, estás activando una llave espiritual que hará que las puertas comiencen a abrirse. Ahora quiero que visualices algo. Imagina que estás en un cuarto lleno de puertas cerradas. Algunas llevan años sin abrirse, pero en tus manos tienes una llave dorada. Esa llave es la gratitud. Y en el momento en que decides usarla, en el momento en que eliges agradecer en lugar de quejarte, las cerraduras empiezan a girar. De repente, la puerta que parecía inamovible empieza a abrirse. No porque hayas empujado con más fuerza, no porque hayas forzado la situación, sino porque usaste la llave correcta. Porque aquí está el secreto. Las puertas que no se abren con esfuerzo, se abren con gratitud. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Durante los próximos 7 días, cada vez que te sientas tentado a quejarte por algo, detente y busca una razón para agradecer. Cambia la queja por gratitud. En lugar de decir, esto no está funcionando, di, agradezco que Dios ya está obrando en esto. En lugar de decir, nunca tengo suficiente, di, agradezco por lo que tengo ahora y por lo que viene en camino. Hazlo, practícalo, y verás cómo tu mundo empieza a cambiar. No porque las circunstancias sean diferentes, sino porque tú eres diferente. Dios ya ha preparado la respuesta que necesitas. Solo está esperando que uses la llave correcta. Las palabras tienen un peso que va más allá de lo que la mayoría imagina. No son solo sonidos, no son simples expresiones. Son semillas que siembras en el terreno de tu vida. Cada palabra que sale de tu boca es una llave que puede abrir o cerrar puertas. Mucha gente pasa años pidiendo que Dios les dé nuevas oportunidades, que los lleve a otro nivel, que cambie su destino, pero no se dan cuenta de que, con su propia boca, están saboteando la bendición que Dios tiene preparada para ellos. Las palabras que hablas determinan la atmósfera en la que vives. Si constantemente declaras derrota, escasez, miedo o duda, no es sorpresa que las puertas permanezcan cerradas. No porque Dios no quiera abrirlas, sino porque Él no puede bendecir lo que tú mismo estás maldiciendo. Cada vez que dices, esto nunca va a cambiar, nunca tendré éxito, siempre me pasa lo peor, estás escribiendo con tu boca el futuro que vivirás. Y lo más grave es que muchas veces estas palabras no se dicen con mala intención. Se dicen como un reflejo de la frustración, como una forma de desahogo. Pero el problema es que el universo espiritual no distingue entre lo que dices en serio y lo que dices por costumbre. Lo que declaras se activa. Los pensamientos negativos son una trampa. Al principio parecen inofensivos, pero cuando se convierten en palabras, toman forma. Y cuando se repiten una y otra vez, se convierten en la realidad en la que vives. Hay personas que dicen, es que yo solo digo lo que veo. No puedo declarar cosas buenas si mi vida está llena de problemas. Pero aquí está el error. No declaras lo que ves, declaras lo que crees. Quienes entienden este principio no hablan según su situación actual, sino según la promesa que Dios les ha dado. No dicen, estoy acabado, sino, Dios me está llevando a algo mejor. No dicen, nunca lo lograré, sino, todo lo que Dios ha planeado para mí se cumplirá en el tiempo perfecto. La Biblia dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que no es solo un tema de fe, es un principio espiritual que opera sin importar si crees en él o no.
Algunas personas pasan la vida maldiciendo su propia existencia con palabras sin darse cuenta. Creen que hablar mal de sí mismos es humildad. Pero la verdadera humildad no es minimizarse, es reconocer el poder de Dios en uno. Si un agricultor siembra semillas de manzana, no puede sorprenderse cuando su campo produce manzanas. De la misma manera, no se puede vivir declarando ruina, fracaso y miedo y luego esperar cosechar éxito, oportunidades y bendiciones. No funciona así. Los pensamientos negativos pueden llegar sin ser invitados, pero hay una diferencia entre recibirlos y darles un lugar en tu vida. Un pájaro puede volar sobre tu cabeza, pero no tienes que dejar que haga un nido en ella. Las palabras son como ladrillos. Con cada frase que pronuncias, estás construyendo algo. La pregunta es, ¿estás construyendo un puente hacia tus sueños o un muro que te separa de ellos? Muchas puertas que parecen cerradas no lo están por falta de oportunidades, sino porque fueron selladas con palabras de derrota. Hay personas que con su boca se han encerrado en una prisión de limitaciones. Dios no se mueve en un ambiente de queja, no actúa en un espacio lleno de declaraciones negativas. Él responde a la fe, y la fe se expresa con palabras. Hay un ejemplo poderoso en la historia de los espías que Moisés envió a la tierra prometida. 12 hombres fueron a inspeccionar la tierra que Dios les había prometido. Cuando regresaron, 10 de ellos comenzaron a hablar con miedo. Es imposible, somos como langostas comparados con ellos. Jamás podremos conquistar esta tierra. Esas palabras marcaron su destino. Ninguno de ellos entró en la tierra prometida. Pero hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que declararon algo diferente. Dijeron, si Dios nos ha dado esta tierra, entonces podremos conquistarla. Y fueron los únicos que sí entraron. Las palabras de los 10 espías llenaron de miedo a toda una generación, y por eso pasaron 40 años en el desierto. Las palabras de Josué y Caleb los llevaron a su destino. Las declaraciones de fe no son negación de la realidad. No se trata de ignorar los problemas, sino de reconocer que hay un poder más grande que esos problemas. Hay quienes piensan que esto no es importante, pero si las palabras no tuvieran poder, Dios no habría creado el mundo con ellas. Él dijo, hágase la luz, y la luz apareció. Jesús no necesitó tocar a Lázaro para resucitarlo. Solo dijo, Lázaro, sal fuera. Cuando enfrentes un problema, en lugar de reforzarlo con palabras negativas, cambia la declaración. En lugar de decir, esto nunca va a cambiar, di, Dios ya está obrando en esto. En lugar de decir, soy un fracaso, di, estoy aprendiendo y fortaleciéndome. En lugar de decir, nunca me pasan cosas buenas, di, las puertas correctas se están abriendo para mí. Hay un ejercicio simple pero poderoso. Cada vez que sientas el impulso de decir algo negativo sobre tu vida, detente y reemplázalo con una declaración de fe. Al principio parecerá difícil. Es más fácil hablar lo que se siente en el momento. Pero si comienzas a entrenarte en esto, con el tiempo notarás que algo empieza a cambiar. No porque la vida de repente se vuelva perfecta, sino porque tus palabras están alineadas con el poder de Dios, en lugar de estar alineadas con el miedo. Los milagros comienzan con declaraciones. Jesús enseñó que si alguien dice a una montaña, muévete, y lo cree sin dudar, esa montaña se moverá. Si hay puertas que han estado cerradas por mucho tiempo en tu vida, revisa lo que has estado declarando, porque cada palabra que sale de tu boca es un decreto, y lo que decretas con fe, tarde o temprano se manifiesta. Elige con cuidado lo que dices, porque cada palabra es una semilla que, tarde o temprano, dará fruto. Hay momentos en la vida en los que todo parece estancado. Has intentado cada estrategia, has golpeado cada puerta, has hecho lo que estaba en tu control. Pero nada cambia. Es frustrante estar en esa posición. Es fácil preguntarse si algo está fallando, si Dios realmente está escuchando,
si de verdad hay una salida. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. Las puertas más grandes no se abren con lógica humana, se abren con obediencia. Y muchas veces, la instrucción que Dios te dará para avanzar no tendrá sentido. Cuando Dios quiere llevarte a otro nivel, cuando está a punto de hacer algo sobrenatural en tu vida, casi siempre te pedirá que hagas algo que parece irracional, algo que desafía la lógica, algo que no encaja con tu razonamiento, algo que va en contra de lo que parece sensato. El problema es que muchas personas frenan su propia bendición porque analizan demasiado. Quieren que Dios les abra una puerta, pero cuando Él les da una instrucción, se detienen a pensar si tiene sentido en lugar de simplemente obedecer. Pero la fe no opera en la lógica, opera en la acción. La Biblia está llena de historias donde la obediencia sin lógica llevó a puertas que parecían imposibles. Pedro pasó toda la noche pescando sin éxito. Intentó todo lo que sabía, usó toda su experiencia, aplicó cada técnica, pero nada funcionó. El mar estaba vacío, y cuando estaba a punto de rendirse, Jesús apareció y le dijo algo que no tenía sentido. Vuelve al mar y lanza las redes otra vez. Pedro era pescador. Sabía que lanzar las redes nuevamente era inútil. La lógica le decía que era una pérdida de tiempo, que ya había intentado suficiente. Pero en lugar de seguir su razonamiento, decidió confiar. Obedeció. Y cuando lanzó las redes, ocurrió lo impensable. La cantidad de peces fue tan grande que las redes estuvieron a punto de romperse. Aquí está la clave. La instrucción de Jesús no tenía sentido, pero la obediencia de Pedro activó el milagro. Así es como Dios obra. No te pide que entiendas, te pide que confíes, porque la fe real no es creer cuando todo está claro, es actuar cuando todo es incierto. La lógica dice que hay que tener antes de dar, pero Dios dice que primero debes sembrar para cosechar. La lógica dice que hay que ver para creer, pero Dios dice que primero debes creer para ver. La lógica dice que si algo no funciona, debes rendirte, pero Dios dice que si Él te ha dado una palabra, debes persistir. Hay personas que han detenido su avance porque están esperando entenderlo todo antes de moverse. Pero la fe no se basa en explicaciones, se basa en obediencia. Cuando Dios te dice que hagas algo, no tienes que analizarlo, discutirlo o esperar confirmaciones externas, solo hazlo. Porque muchas veces, la instrucción que parece más absurda es la que te llevará a la mayor bendición. Naamán era un hombre importante, un líder militar respetado, pero tenía un problema: lepra. Buscó ayuda en todas partes, pero ninguna medicina podía sanarlo. Finalmente, escuchó sobre un profeta llamado Eliseo, que tenía el poder de sanarlo a través de Dios. Cuando llegó a la casa de Eliseo, esperaba que el profeta hiciera algo espectacular. Pero en lugar de eso, Eliseo le mandó un mensaje con una instrucción extraña: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Esto no tenía lógica. El Jordán ni siquiera era un río especial. Naamán se sintió ofendido. ¿Cómo podía una orden tan simple traer sanidad? Al principio, su orgullo casi lo detiene. Estuvo a punto de perder su milagro solo porque la instrucción no coincidía con su lógica. Pero cuando finalmente decidió obedecer, su piel fue restaurada por completo. El milagro estaba en la obediencia, no en el agua del río, no en un ritual complejo, sino en hacer exactamente lo que Dios le dijo, aunque no tuviera sentido. Aquí está el problema. Mucha gente está esperando que las puertas se abran, pero ignoran las instrucciones que ya recibieron. Están esperando un milagro, pero rechazan los pequeños pasos de fe que Dios les pide. Quieren un resultado sobrenatural, pero solo están dispuestos a seguir procesos que tengan sentido para ellos. Pero Dios no opera según la lógica humana. Él te pedirá que hagas cosas que desafían tu entendimiento, porque ahí es donde se prueba tu fe. Si hay algo que no ha cambiado en tu vida, pregúntate: ¿hay alguna instrucción que Dios ya me dio y que no he obedecido? A veces,
Dios te dirá que dejes algo atrás antes de mostrarte lo que viene. A veces, Dios te dirá que camines en fe antes de darte seguridad. A veces, Dios te pedirá que hagas algo pequeño antes de revelarte algo grande. Porque la obediencia sin lógica es la llave que abre puertas imposibles. Muchas veces, el milagro que esperas está a un solo acto de obediencia de distancia. Si Pedro no hubiera lanzado las redes, se habría quedado con las manos vacías. Si Naamán no se hubiera sumergido en el Jordán, habría vivido el resto de su vida con lepra. Si Abraham no hubiera salido de su tierra sin saber a dónde iba, nunca habría llegado a la tierra prometida. Dios no está esperando que lo entiendas todo, solo está esperando que confíes y actúes. Cuando enfrentes un momento donde nada tiene sentido, donde la instrucción de Dios parezca irracional, ahí es donde se prueba tu fe. Porque cualquiera puede obedecer cuando todo está claro, pero los que ven lo imposible son los que obedecen sin ver. Si hay algo que ha estado detenido en tu vida, si hay una puerta que no se abre, revisa tu nivel de obediencia. No preguntes, ¿por qué Dios no está actuando? Pregunta, ¿hay algo que Dios me pidió y que aún no he hecho? La obediencia no se basa en entender, se basa en confiar. Y cuando decides confiar, Dios se encarga de abrir lo que parecía imposible. Muchos pasan la vida buscando la puerta correcta. Se esfuerzan, intentan, golpean una y otra vez esperando que algo suceda. Creen que si insisten lo suficiente, si tocan con la fuerza necesaria, eventualmente alguien abrirá. Pero hay una verdad que pocos entienden. La puerta más importante no es la que se toca en el mundo, sino la que se toca en el cielo. Es fácil pensar que las oportunidades dependen de contactos, habilidades o suerte. Se nos ha enseñado que quien más busca, quien más persiste, quien más insiste, es quien finalmente lo logra. Pero en la vida espiritual, las puertas no se abren solo con insistencia humana. Las puertas correctas se abren cuando Dios ve un corazón alineado con Él. No se trata solo de insistir. No se trata solo de golpear y esperar. Se trata de tocar el corazón de Dios antes de tocar cualquier otra puerta. Hay personas que han pasado años buscando respuestas, tratando de encontrar el camino correcto, intentando empujar puertas que no ceden. Se preguntan por qué nada cambia, por qué Dios parece guardar silencio, por qué sus esfuerzos no dan frutos. Pero la pregunta que deberían hacerse no es cuántas puertas han tocado en el mundo, sino si han tocado primero el corazón de Dios. Cuando la vida parece bloqueada, cuando los intentos fallan una y otra vez, la solución no siempre está en hacer más, sino en estar más cerca de Dios. Las personas que verdaderamente ven puertas abrirse no son siempre las más capacitadas, ni las más fuertes, ni las que más se esfuerzan. Son las que han aprendido el secreto de buscar primero a Dios antes de buscar cualquier otra cosa. El rey Salomón entendió esto. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Él no pidió riquezas, poder o victorias. Pidió sabiduría para gobernar con justicia. No tocó las puertas de la abundancia. No golpeó las puertas del éxito. Tocó el corazón de Dios con su deseo de actuar con rectitud. Y por esa razón, no solo recibió sabiduría, sino también riquezas y honor. Cuando la intención es correcta, cuando el deseo profundo del corazón no es simplemente obtener más, sino estar alineado con el propósito de Dios, las puertas que parecían cerradas se abren sin esfuerzo. Muchas personas piden bendiciones, pero pocas buscan al dador de esas bendiciones. Quieren que Dios haga algo por ellos, pero no están interesados en acercarse a Él. Pero aquí está la clave. Dios no se deja manipular. No es un genio en una lámpara que concede deseos al mejor postor. Él responde a la fe genuina, a la entrega real, a los corazones que buscan más que solo respuestas rápidas. Las puertas no se abren solo con esfuerzo. Se abren con intimidad con Dios. Cuando alguien toca una puerta con insistencia, lo normal es que desde el otro lado pregunten, ¿quién es? Y si la persona que está afuera no es reconocida, esa puerta no se abrirá. Jesús habló de esto de una manera impactante.
Dijo que en el día final muchos le dirán: Señor, Señor, ¿acaso no hicimos esto en tu nombre? No hicimos milagros, no trabajamos, no nos esforzamos. Y su respuesta será: no los conozco. Es posible tocar muchas puertas en la vida y aún así encontrarlas cerradas, simplemente porque no se tocó la puerta más importante de todas, la de la presencia de Dios. Tocar el corazón de Dios no significa ser perfecto, no significa vivir sin errores. Significa buscarle de verdad, acercarse a Él, no por lo que puede dar, sino por lo que Él es. David entendió este principio. No fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque nunca fallara, porque tuviera una vida impecable o porque hiciera siempre lo correcto. Fue llamado así porque, a pesar de sus errores, siempre volvió a Dios. David cometió errores graves. Tomó decisiones equivocadas, pero cada vez que caía, en lugar de alejarse, en lugar de esconderse, corría de regreso a Dios. Porque aquí está el secreto. Dios no busca perfección, busca rendición. No se trata solo de golpear puertas, de insistir en lo que se quiere, de buscar oportunidades con todas las fuerzas. Se trata de buscar primero a Dios y dejar que Él sea quien abra el camino. Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No dijo: busquen primero el éxito. No dijo: busquen primero respuestas. No dijo: busquen primero las oportunidades. Dijo que si buscan primero a Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí está el problema. Muchas personas están pidiendo respuestas, pero no están buscando a Dios. Quieren dirección, pero no dedican tiempo a conocer a aquel que da la dirección. Quieren que las cosas cambien, pero no están dispuestas a cambiar su relación con Dios. Las puertas correctas no se abren con fórmulas mágicas, no se abren solo con estrategias humanas. Se abren cuando Dios ve que el corazón está en el lugar correcto. Tocar el corazón de Dios significa ponerlo a Él en primer lugar. No solo cuando hay crisis, no solo cuando se necesita algo, no solo cuando las cosas van mal, sino todos los días, en cada decisión, en cada paso. Hay una historia que demuestra este principio de manera impresionante. En el Antiguo Testamento había un hombre llamado Ezequías, un rey que enfrentó una situación imposible. Un ejército poderoso estaba rodeando su ciudad. Humanamente, no había salida. Las puertas de la ciudad estaban cerradas, los enemigos eran demasiados, el final parecía inevitable. Pero en lugar de buscar una solución militar, en lugar de tratar de abrir puertas humanas, Ezequías hizo algo diferente. Tomó la carta de amenaza que había recibido del enemigo y la llevó al templo, la puso delante de Dios y oró. No buscó primero aliados, no buscó primero estrategias, buscó primero a Dios. Y esa misma noche, sin que él tuviera que levantar un solo soldado, Dios destruyó al ejército enemigo. La batalla fue ganada no con armas, sino con oración. Cuando se toca el corazón de Dios antes de tocar cualquier puerta, lo que parecía imposible se abre sin esfuerzo. Aquí está la clave. Dios no responde a la desesperación, responde a la fe. No se trata solo de pedir, de insistir, de buscar puertas por cuenta propia. Se trata de estar alineado con Él y dejar que sea Él quien dirija cada paso. Cuando el enfoque cambia, cuando Dios se convierte en la prioridad antes que cualquier resultado, las puertas que antes parecían imposibles comienzan a abrirse sin esfuerzo. No siempre la puerta que se cierra es un obstáculo. A veces es una protección, otras veces es una redirección. Y en muchas ocasiones, es la manera en que Dios te obliga a mirar en la dirección correcta. Cuando una puerta no se abre, la reacción natural es insistir, golpear una y otra vez, intentar con todas las fuerzas hasta desgastarse. Pero hay momentos en la vida en los que Dios permite que las puertas se cierren no porque quiera negarte algo, sino porque tu bendición no está en la puerta, está en la ventana.
Mucha gente pasa años lamentando lo que no funcionó, llorando por oportunidades que no se dieron, sufriendo por relaciones que se rompieron, sin darse cuenta de que lo que parecía una pérdida en realidad era la protección de Dios. No siempre lo que se quiere es lo que realmente se necesita. No siempre lo que parece bueno es lo mejor. Y no siempre lo que parece una oportunidad es un camino correcto. Cuando una puerta se cierra, la pregunta no debe ser ¿por qué pasó esto?, sino ¿qué es lo que Dios está tratando de enseñarme? Hay momentos en los que Dios cierra una puerta porque, si la atravesaras, te estarías alejando del propósito que realmente tiene para ti. Hay situaciones en las que insiste en bloquear un camino porque ve lo que tú no puedes ver. Hay momentos en los que no responde a tus oraciones de la manera que esperas, no porque no te escuche, sino porque tiene algo mucho mejor reservado. El problema es que muchas veces, en lugar de aceptar la dirección de Dios, hay quienes se quedan golpeando la misma puerta cerrada, llorando por lo que no fue, perdiendo tiempo mirando hacia atrás cuando la respuesta está justo al lado, en una ventana que Dios ya ha abierto. En la Biblia, hay una historia que demuestra esto de una manera impresionante. Lot vivía en Sodoma, una ciudad que había caído en el pecado y que estaba a punto de ser destruida. Dios, en su misericordia, envió ángeles para advertirle y darle la oportunidad de huir con su familia antes de que fuera demasiado tarde. La puerta de Sodoma se cerró para siempre, pero Dios ya había abierto una ventana para su salvación. Pero había una condición: no mirar atrás, no aferrarse a lo que quedaba atrás, no lamentarse por lo que se estaba dejando. Seguir adelante con confianza en que lo que venía era mejor que lo que quedaba atrás. Lot y su familia obedecieron, pero su esposa no pudo evitarlo. Volteó atrás, con nostalgia por lo que estaba perdiendo, con el corazón aún atrapado en lo que Dios ya había cerrado. Y en ese instante quedó convertida en una estatua de sal. Cuando Dios cierra una puerta, es porque lo que hay del otro lado no es para ti. Aferrarse a lo que ya terminó es la manera más rápida de perder lo que viene. No puedes recibir lo nuevo si sigues sosteniendo lo viejo. ¿Cuántas veces una persona se aferra a una relación que terminó, sin darse cuenta de que Dios la cerró porque estaba impidiendo que llegara la persona correcta? ¿Cuántas veces alguien lamenta no haber conseguido un trabajo, sin darse cuenta de que Dios estaba bloqueando ese camino, porque lo estaba preparando para algo mucho mejor? ¿Cuántas veces una oportunidad parece escaparse de las manos, cuando en realidad Dios la está quitando del camino porque hay una ventana abierta que aún no has visto? Las puertas que se cierran no son el fin, son una señal de que algo más grande está en camino. Pero aquí está el problema. Muchas veces, el miedo a lo desconocido impide ver la bendición en el cambio. Es difícil aceptar que lo que tanto se quería no era lo correcto. Es difícil soltar un plan que parecía perfecto. Es difícil confiar en que, aunque no se ve ahora, Dios está guiando todo hacia algo mejor. Pero aquí está la clave. Dios nunca quita algo sin la intención de dar algo mejor. Cuando una puerta se cierra, en lugar de insistir en lo que ya terminó, en lugar de quedarte atrapado en la nostalgia de lo que pudo ser, es el momento de levantar la mirada y buscar la ventana que Dios ha abierto. Hay una historia que refleja esto de manera poderosa. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías estaba siendo perseguido y llegó un momento en que se quedó sin recursos. No tenía comida, no tenía agua, no tenía protección. Todo parecía haberse cerrado. Dios le había estado enviando alimento a través de un cuervo, pero un día el cuervo dejó de venir. La puerta de su provisión se cerró. Pero justo cuando eso sucedió, Dios le dio una nueva instrucción. Ve a Sarepta, porque he ordenado a una viuda que te sustente. La provisión de Elías no se terminó, simplemente cambió de lugar. La provisión no estaba en el cuervo, estaba en la viuda. La bendición no había desaparecido. Simplemente Dios había abierto una ventana en un lugar diferente. El problema es que muchas veces, en lugar de moverse con la dirección de Dios, hay quienes se quedan esperando a que el cuervo regrese.
en lugar de buscar la nueva provisión que Dios ya ha preparado. Si algo se cerró en tu vida, si algo que parecía seguro cambió de repente, si un plan que parecía perfecto no funcionó, no significa que Dios te haya abandonado. Significa que está redirigiéndote hacia algo mejor. Pero para ver lo nuevo, primero hay que soltar lo viejo. Para recibir lo que viene, primero hay que dejar de aferrarse a lo que ya no está. No todas las puertas cerradas son una pérdida. No todas las oportunidades perdidas son un fracaso. Algunas de ellas son la manera en que Dios te obliga a mirar en la dirección correcta. Es fácil confiar cuando todo va bien. Es fácil tener fe cuando las cosas salen como se esperan. Pero la verdadera fe se demuestra cuando se sigue avanzando, aun cuando la puerta se cerró. Dios no necesita puertas abiertas para bendecirte. Si es necesario, abrirá una ventana en el momento perfecto. Cuando sientas que todo se ha cerrado, cuando parezca que no hay salida, cuando una oportunidad desaparezca sin explicación, en lugar de lamentarte, detente y pregúntate: ¿dónde está la ventana que Dios ya ha abierto? Porque siempre la hay. Dios no te deja sin salida, no te deja sin recursos, no te deja sin propósitos. Las puertas pueden cerrarse, pero si Dios tiene un plan para ti, nada podrá detener lo que ya ha determinado. Esperar no es fácil. La espera puede ser incómoda, frustrante, agotadora. Puede parecer que todo avanza menos tú, que otros reciben lo que tanto has pedido, que el tiempo se alarga sin sentido. Pero hay algo que cambia por completo la perspectiva de la espera. Dios nunca te hace esperar sin un propósito. Las puertas no se abren cuando lo deseas, se abren cuando estás listo para atravesarlas. Mucha gente pasa la vida esperando que algo cambie, sin darse cuenta de que la espera no es pasiva, es activa. No se trata solo de aguardar hasta que Dios haga algo, sino de prepararte en el proceso para lo que Él ya ha determinado darte. Cuando Dios pone un sueño en tu corazón, cuando te da una promesa, cuando enciende un deseo de avanzar, no significa que la puerta se abrirá inmediatamente. Lo que recibes depende de lo que hagas mientras esperas. David fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor. Recibió la promesa, pero no el trono. Tuvo que esperar años, enfrentando desafíos, pruebas y obstáculos, antes de llegar a donde Dios le había dicho. Pero no esperó sentado, se preparó. En el tiempo de espera, Dios no solo trabaja en la situación, trabaja en ti. No se trata solo de cuándo llegará la oportunidad, sino de quién serás cuando llegue. Hay personas que pasan su vida en espera, pero no hacen nada con el tiempo que tienen. Quieren que la puerta se abra, pero no están listas para cruzarla. Si hoy se abriera la puerta que tanto esperas, estarías preparado para lo que hay del otro lado. Si no lo estás, la puerta seguirá cerrada. No porque Dios no quiera bendecirte, sino porque no pondrá en tus manos algo que no puedes manejar. Cuando la espera parece eterna, cuando los intentos fallan, cuando el tiempo avanza sin respuestas, la clave no es preguntar ¿cuándo pasará?, sino ¿estoy aprovechando este tiempo para prepararme? José tuvo un sueño de grandeza. Dios le mostró que algún día gobernaría, que su vida sería usada para un propósito mayor. Pero en lugar de ir directamente al palacio, fue vendido como esclavo. En lugar de recibir autoridad, fue traicionado. En lugar de ascender, cayó en prisión. A simple vista, parecía que Dios se había olvidado de él, pero la realidad era otra. Dios no lo había abandonado, lo estaba preparando. José aprendió liderazgo en la casa de Potifar. Aprendió administración en la prisión. Aprendió a depender completamente de Dios en sus momentos de soledad. Cuando finalmente llegó al palacio, ya no era el mismo joven inmaduro que soñó con gobernar. Era un hombre transformado, listo para sostener la bendición que Dios le había prometido. Si hubiera llegado antes, si la puerta se hubiera abierto demasiado rápido, no habría estado preparado para lo que venía. Esa es la razón por la que muchos no ven respuestas inmediatas. No porque Dios los esté ignorando, sino porque está usando la espera para equiparlos.
Las oportunidades no transforman a las personas, las revelan. Un escenario más grande no cambia quién eres, solo amplifica lo que ya hay en ti. Si no eres disciplinado en lo poco, no lo serás en lo mucho. Si no eres fiel en la oscuridad, no lo serás en la luz. Por eso, antes de abrir la puerta, Dios se asegurará de que estés listo. Hay una historia poderosa que refleja esto. Antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida, pasaron 40 años en el desierto. No porque Dios no pudiera llevarlos más rápido, sino porque no estaban listos. Podían haber llegado en pocas semanas, pero no estaban preparados. Su mentalidad aún era de esclavitud. Sus corazones aún dudaban. Querían la tierra prometida, pero no estaban listos para sostenerla. Si hubieran entrado demasiado pronto, habrían perdido la bendición por falta de preparación. Dios no solo quiere darte lo que has pedido, quiere asegurarse de que puedas sostenerlo. Cada día de espera es una oportunidad. Cada momento en que parece que nada avanza es una prueba. Lo que haces en ese tiempo definirá lo que recibirás al final. Hay personas que, en la espera, se desaniman, pierden la fe, se rinden, se conforman, y cuando la puerta finalmente se abre, ya no tienen la fuerza para cruzarla. Pero hay quienes usan la espera para crecer, para fortalecerse, para prepararse. Cuando llega el momento, están listos para recibir lo que Dios había planeado para ellos. Si la respuesta aún no ha llegado, si la oportunidad aún no se ha manifestado, no significa que debas rendirte. Significa que aún hay algo en lo que Dios está trabajando. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo de Israel. Pablo pasó años en preparación antes de convertirse en el apóstol que llevó el evangelio a las naciones. Incluso Jesús esperó hasta los 30 años antes de comenzar su ministerio. La espera no es un castigo, es la prueba de que Dios está invirtiendo en ti. Las puertas que realmente valen la pena no se abren de inmediato, se abren en el tiempo perfecto, cuando ya no solo las deseas, sino cuando puedes manejarlas. No es solo cuestión de pedir, es cuestión de estar preparado. Si Dios te entregara ahora mismo la bendición que has estado esperando, ¿podrías sostenerla? Si la respuesta es no, entonces la espera es una oportunidad para prepararte. Hay algo que puede cambiarlo todo. Si hoy decides usar este tiempo para crecer, si dejas de ver la espera como un obstáculo y la empiezas a ver como un entrenamiento, entonces cuando la puerta se abra, estarás listo. Cuando llegue el momento, cuando Dios diga que es tiempo, nada podrá impedir que la bendición se manifieste. Pero hasta que eso pase, cada día es una oportunidad para demostrar que estás listo. Las puertas que Dios abre no son temporales, no son frágiles, no son accidentales, son permanentes, firmes y llegan en el momento exacto en que estás preparado para recibirlas. Lo que estás esperando ya está en camino. Pero mientras llega, Dios está esperando ver cómo aprovechas este tiempo. Cuando la puerta se abra, lo hará en grande. Y si te has preparado en la espera, estarás listo para cruzarla sin miedo. Las puertas que Dios abre no se basan en la lógica humana. No se abren con la fuerza, la desesperación o la ansiedad. Se abren cuando tu corazón, tu mente y tu espíritu están alineados con lo que Él ha planeado para ti. Después de todo lo que hemos visto, hay algo que debe quedar claro. Dios no cierra puertas para castigarte, las cierra para protegerte y redirigirte. Las oportunidades que parecían perfectas pero no se dieron, las veces que intentaste avanzar y sentiste que todo se bloqueaba, no fueron casualidad. Dios estaba orquestando algo mejor. Cada principio que hemos explorado es una pieza del rompecabezas que te llevará a ver puertas abrirse de formas que nunca imaginaste. Pero aquí está la verdad que muchos pasan por alto. Dios no abre puertas solo porque lo deseas, las abre cuando estás listo. Mucha gente cree que la clave para avanzar está en buscar más, hacer más, insistir más. Pero hay algo que va más allá de la acción humana. La verdadera clave está en aprender a moverte al ritmo de Dios. Porque puedes golpear puertas sin cesar,
Pero si no son las correctas, solo encontrarás frustración. Puedes pedir oportunidades, pero si tu corazón aún no está preparado, esas oportunidades no llegarán. Puedes querer respuestas inmediatas, pero si Dios aún está obrando en el proceso, no verás los resultados hasta que el tiempo sea el indicado. Aquí está la clave. Las puertas de Dios no se abren con prisa, se abren con propósito. A lo largo de este viaje, hemos visto principios que marcan la diferencia entre esperar en vano y esperar con propósito. Hemos aprendido que cuando una puerta se cierra, no es el final, es la invitación a algo mayor. Que lo que haces en lo secreto determina lo que Dios abrirá en público. Que la gratitud no es una reacción, sino un detonante para que lo imposible se haga realidad. Hemos visto cómo las palabras que declaras construyen o destruyen tu destino. Que la obediencia, incluso cuando no tiene sentido, es la llave que abre lo que parecía imposible. Que no se trata solo de tocar puertas en el mundo, sino de tocar primero el corazón de Dios. Y que muchas veces la bendición no está en la puerta que esperabas, sino en la ventana que Dios ya ha abierto. Pero nada de esto tiene sentido si no comprendes el último principio. Dios no pone en tus manos lo que no estás preparado para sostener. Las personas que ven puertas abrirse son aquellas que han aprendido a usar la espera como un tiempo de preparación. No se quedan cruzadas de brazos, no se quejan, no se paralizan por la incertidumbre. Se preparan. David no se convirtió en rey el día que fue ungido. Pasó años en el anonimato, enfrentando desafíos, aprendiendo liderazgo en lo oculto. Cuando llegó el momento, no solo recibió el trono, estaba listo para sostenerlo. José no llegó al palacio inmediatamente después de recibir su sueño. Fue procesado, moldeado, transformado en la espera. Incluso Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio, porque el tiempo de preparación es tan importante como el tiempo de cumplimiento. Mucha gente dice que está esperando en Dios, pero la verdadera pregunta es, ¿Dios está esperando en ti? ¿Está esperando que dejes de mirar atrás y te enfoques en la puerta que realmente importa? ¿Está esperando que sueltes la queja y abraces la gratitud? ¿Está esperando que tus palabras se alineen con su propósito y no con tu miedo? ¿Está esperando que aprendas a obedecer sin dudar, a buscarlo primero, a confiar en que su dirección es mejor que la tuya? Las puertas que Dios abre no tienen término medio. Cuando abre algo, nadie lo puede cerrar. Y cuando cierra algo, nadie lo puede forzar. Si una puerta aún no se ha abierto, no significa que Dios se haya olvidado de ti. Significa que está asegurándose de que, cuando se abra, estés en la mejor posición para atravesarla. Mira tu vida ahora mismo. Mira las áreas en las que has estado esperando, las oportunidades que has anhelado, los cambios que has pedido. Pregunta: ¿estoy listo para recibir esto o aún hay algo que debo aprender? Porque la puerta correcta no se abrirá cuando te desesperes. Se abrirá cuando estés alineado con el tiempo de Dios. Aquí está la diferencia entre los que ven oportunidades divinas y los que pasan la vida estancados. Unos usan la espera como un trampolín, otros como una excusa. El desierto no es para siempre. La temporada de preparación no dura toda la vida, pero lo que hagas en ese tiempo definirá el nivel de bendición que recibirás cuando la puerta finalmente se abra. No importa cuántas veces hayas intentado avanzar sin éxito. No importa cuántas puertas hayan permanecido cerradas hasta ahora. Lo que realmente importa es lo que harás con lo que has aprendido. ¿Vas a seguir insistiendo en lo que ya no está? ¿Vas a quedarte atrapado en la frustración del ¿por qué no sucede? ¿O vas a empezar a prepararte como si la puerta fuera a abrirse mañana? Porque aquí está la verdad que lo cambia todo. Las puertas no se abren solo por milagro. Se abren cuando Dios ve que estás listo. Si hoy decides dejar atrás la queja, el miedo, la impaciencia y empiezas a enfocarte en lo que realmente importa, te sorprenderás de lo que Dios hará en tu vida. Porque cuando Él abre una puerta, no solo la abre de par en par. Cuando Él decide bendecirte, no lo hace a medias, lo hace en grande. Cuando su tiempo llega, todo lo que parecía imposible empieza a suceder sin esfuerzo.
Pero la pregunta final es, ¿estás listo? Porque si lo estás, no habrá puerta que pueda resistirse a la voluntad de Dios. Muchas gracias.